Bueno, soy Angélica Marchini, buenos días. Tengo a cargo la dirección de esta Casa Museo Gobernador Amadeo Sabatini, donde nos encontramos hoy. Para esta oportunidad les vamos a presentar dos conversaciones que hemos estado trabajando en una serie de actividades en torno a la conmemoración del Bicentenario de Manuel Belgrano, conjuntamente con el Instituto Belgraniano de Villa María y el Instituto Gabriela Mistral. El Belgrano sobre el que estamos indagando y el que vamos a escuchar hoy no es aquel militar y creador de la bandera que nos enseñaron en la escuela en otras épocas, sino un Belgrano con ideas brillantes e innovadoras que promovió la industria, el cuidado del medio ambiente, el precursor del periodismo en la Argentina, quien fue el primero que habló de una educación estatal, gratuita y obligatoria, que habló de la importancia de que las mujeres estudiaran. Es ese Manuel Belgrano que hoy vamos a descubrir a través de dos conversaciones, Analía Ramírez del Instituto Gabriela Mistral y el presidente del Instituto Belgraniano de Villa María, Fernando Lanfranco. Muchas gracias. Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Analía Ramírez, soy docente de dos instituciones de Villa María. En esta ocasión me toca ser convocada por el Museo Sabatini para representar a una de las instituciones, que es el Instituto de Rosario, Profesorado Gabriela Mistral. Se me ha convocado para hablar de una figura sumamente prestigiosa, sumamente conocida, ¿no?, para la historia argentina, que es la figura de Manuel Belgrano. A 250 años de su nacimiento y a 200 de su muerte, me toca un poco reconstruir la figura pública de Belgrano, en un proceso inserto dentro de la independencia argentina y también en un proceso dentro de lo que va a ser la revolución americana, principalmente la revolución sudamericana. Belgrano tenía muchas facetas, muchos de ellos seguramente la conocen. Era periodista, era militar, político, abogado, y en todas estas actividades que realizó fue exitoso. Él nace en 1790 y su legado se mantiene vigente hasta la actualidad. Ahora preguntarnos por qué. ¿Por qué el legado belgraniano se mantiene vigente hasta nuestros tiempos? Y yo creo que una de las respuestas es porque muchas de las ideas, de los conocimientos, de los principios que acompañan a la figura del Belgrano son actuales, ¿no? Repercuten en nuestro presente, porque también es real que cada generación reconstruye el pasado en función del presente, se hace pregunta del pasado en función de este presente que estamos viviendo. Y Belgrano fue un gran impulsor de las ideas, por ejemplo, del cuidado del medio ambiente, del cuidado de los ríos, de la tierra, también con una visión muy economista de la tierra en cuanto a la rotación de cultivos, de defender los derechos de los pueblos originarios, de la importancia de la educación, de la importancia que él le da, ¿no?, en los distintos escritos y también en su accionar como parte del consulado y también cuando está luchando, ¿no?, por las guerras de la independencia. Su legado es magnífico, ¿no? Y por eso decimos que es un innovador en cuanto a todas estas ideas y no podemos dejar de recalcarlas. Pero también me parece que es un momento muy importante para deconstruirlo como mito, ¿no? Sacarlo de ese lugar de héroe solamente y comenzar a verlo un poco más como hombre, como un hombre que deja su lugar de privilegio, ¿no? Él pertenecía a una élite ilustrada del Río de la Plata, de Buenos Aires, y prefiere dejar ese lugar burócrata, ese lugar de letrado, para responder al llamado que la patria le hace en ese momento. Responder a un llamado, en el contexto de las invasiones inglesas, lo necesitan como militar.
Y allí responde en cuerpo y alma Belgrano, aún no sabiendo, no teniendo preparación como militar. Y sin embargo, él lo entrega todo, ¿no?, en esta lucha, porque sabe que la lucha de la independencia, que la lucha por la independencia, se va a dar en el campo de batalla. Creo que los próceres son importantes si los pensamos dentro de la historia como parte de un proceso colectivo. San Martín no cruza los Andes solo, ni Belgrano hace la bandera como un proyecto personal, sino lo hace como un proyecto revolucionario, como un proyecto comunitario y libertador. Y acá coincido con Gabriel Einten en cuanto a que postula que lo cierto es que la imagen de los próceres, absolutamente ajenos a la realidad, es una imagen útil para un discurso de poder, porque habla de gente con una calidad sobrenatural. Son perfectos, pulcros, virtudes vedadas a los simples mortales. Por eso, pensar a Belgrano como mito es pensarlo como un militar exitoso, victorioso, como creador de la bandera, como creador y fundador de las primeras escuelas de letras. Pero ya pensarlo como hombre es insertarlo dentro del contexto revolucionario. Es pensarlo como, lo mencioné antes, como parte de una élite que deja esa situación de privilegio para dedicarse a la lucha por la independencia. Es pensarlo dentro de la primera junta, tratando de encontrarle una solución a ese problema que se les presentaba, que era dar una nueva legitimidad política. Es pensarlo también en un contexto donde no sabían bien a ciencia cierta cómo seguir este camino de la independencia. Belgrano recibe la mejor formación de su época. Es formado en las escuelas, en las parroquias y universidades de Buenos Aires, pero el lugar de privilegio que tenía su padre como comerciante le permite también poder viajar a Salamanca y formarse en la universidad de allí. Entonces Belgrano no solamente se nutre de los conocimientos de la universidad, sino que también pide acceder a los libros prohibidos de la época. Por la Inquisición le pide a Pío VI acceder a estos libros y comienza a leer otros autores muy revolucionarios, muy progresistas para la época y que formaron parte del ideario de la Revolución Francesa. Esto hace que el pensamiento de Belgrano se construya en una triple realidad, donde se conjugan, ¿no?, lo tradicional, bien, muy arraigado a lo que era su formación religiosa, y eso se forma dentro de lo que es el seno de la familia, lo moderno, que es lo que la universidad le provee, y por el otro lado lo prohibido, que son todos estos libros a los que él puede acceder y que construyen un pensamiento político. Un pensamiento político que lo hace transformarse de un vasallo fiel de la corona a un patriota criollo americano que se juega la vida por la independencia de América. Belgrano pensaba la educación como una herramienta de lucha, que era necesaria para construir un país más justo. Y para ello también era necesario y significativo transformar el sistema educativo colonial. Lo cito textualmente: los niños miran con fastidio a las escuelas. Es verdad, pero es porque en ellas no se varía jamás su ocupación. No se trata de otra cosa que de enseñarles a leer y escribir, pero con un tesón de 6 o 7 horas al día, que hacen a los niños detestable memoria de la escuela, que al no ser alimentados por la esperanza del domingo, se les haría mucho más aborrecible este funesto teatro de la opresión de su espíritu inquieto. Triste y lamentable estado el de nuestra pasada y presente educación. Belgrano escribía en 1798 el primer proyecto de enseñanza estatal, gratuita y obligatoria. Él decía: ¿cómo se quiere que los hombres tengan amor al trabajo, que las costumbres sean arregladas, que haya copia de ciudadanos honrados,
que las virtudes ahuyenten los vicios y que el gobierno recibe el fruto de sus cuidados si no hay enseñanza y si la ignorancia va pasando de generación en generación con mayores y más grandes aumentos. Otras de las innovaciones y de los proyectos de Belgrano fue la Escuela de Arquitectura, Geometría y Perspectiva y todas las demás formas de dibujo conocida tradicionalmente como la Escuela de Dibujo, la Academia de Náutica y otras escuelas también cuando él formaba parte del consulado, donde se propicia la Escuela de Comercio, la Escuela de Práctica de Agricultores, la Escuela de Hilanzas de Lana, la Escuela de Enseñanza de Oficios y las escuelas de primera letras para niños y a niñas. Y acá hago un paréntesis porque acá vuelvo a recalcar la importancia que Belgrano le da no solamente a la cuestión educativa, sino la importancia que le da a la educación de las mujeres en los 3 niveles educativos. Principalmente inspirarle amor al trabajo, combatir en ellas la ociosidad y hacerlas útiles en su hogar y permitirles ganarse la vida en forma decorosa y provechosa, según precisa Manuel Belgrano en sus memorias del consulado. El 8 de marzo de 1813, la Asamblea General Constituyente le otorga a Belgrano un pago en compensación por sus victorias militares. Y cito: ha cumplido con sus deberes y en premio a su servicio la Asamblea General ha decretado: en este día se le dio un sable con guarnición de oro grabándose en la hoja la siguiente inscripción: la Asamblea Constituyente en Benemérito General Belgrano, y a más se le haga la donación de la cantidad de 40.000 pesos señalados en valor de fincas pertenecientes al Estado. Belgrano no acepta el dinero en compensación, sino que lo dona, lo entrega para que se hagan 4 escuelas en distintas partes del territorio argentino. Y lo cito a él textualmente: el deber, ni la virtud, ni los talentos tienen precio, y por lo tanto he creído propio de mi honor y de los deseos que me inflaman por la prosperidad de mi patria, destinar los 40.000 pesos para la dotación de 4 escuelas públicas de primeras letras en que se enseña a leer y a escribir, la aritmética, doctrina cristiana y los primeros rudimentos y obligaciones del hombre en sociedad hacia este gobierno que rige las 4 ciudades a saber: Tarija, el Estado plurinacional de Bolivia en la actualidad, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero, que carecen de un establecimiento tan especial e interesante a la religión y al Estado, y aún de arbitrios para realizarlo bajo el reglamento que pasare a vuestra excelencia. Pocas personas en la historia argentina han cobrado la dimensión y el respeto de una figura como Manuel Belgrano, una persona íntegra, cabal, honesta, leal a sus principios. La vida de Belgrano fue corta, solo 50 años, y fue atravesada por victorias, por glorias, pero también por el olvido, principalmente al final de su vida. Y es nuestra responsabilidad como ciudadanos rescatarlos de ese olvido y revalorizar todo esto que Belgrano nos ha legado día a día. El Instituto Belgraniano, creado en 1944 para honrar la memoria del prócer, del doctor el general Manuel Belgrano, fue reconocido como Instituto Nacional Belgraniano en 1992 y propuso la creación de filiales en distintas ciudades y distintos puntos del país, en todas las provincias. El 8 de septiembre de 1997, en Villa María, un grupo de ciudadanos y ciudadanas, entre los que se encontraban docentes, profesores de historia, enamorados de la vida y de la historia del general Manuel Belgrano, propusieron y crearon el Instituto Belgraniano Filial Villa María, que con el paso de los años se transformaría en Instituto Belgraniano Villa María, según la descentralización que se realizó desde la Casa Central, desde el Instituto en Buenos Aires, en el año 2015-2016.
Desde entonces y desde antes, el Instituto Belgraniano Villa María propuso diferentes actividades, entre las que se han encontrado siempre el trabajo con charlas en homenaje a Belgrano en distintos colegios, en todos los niveles educativos, para mostrar y para rescatar la figura de este prócer, para sacarlo del bronce, como ya diremos en algún momento por qué, y traerlo más a nuestro mundo, a nuestra tierra, a nuestra vida cotidiana. El Instituto Belgraniano Villa María colabora con distintas campañas solidarias y por supuesto también en las fechas belgranianas homenajeamos a la bandera, participamos en la jura a la bandera, en la promesa a la bandera que hacen los alumnos de los cuartos grados de las escuelas de Villa María y de la región, y además celebramos distintas ceremonias, entre ellas la de incineración de banderas, ceremonias de baja de banderas, según lo establece el protocolo publicado en la página del Instituto Nacional Belgraniano, donde, bueno, colaboramos con distintas escuelas, entregándole, además de material de lectura, además de material oficial publicado por el Instituto, que gentilmente nos envían para que podamos colaborar con distintos colegios, algunas banderas de flameo que son consagradas en una ceremonia donde participan las fuerzas vivas, donde participan las autoridades electas, fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, una ceremonia donde se hace una consagración laica de nuestra bandera, como también en algunas ocasiones alguna invocación religiosa. Vamos a hablar de Manuel Belgrano y, como bien lo decía la introducción de la directora del museo, nos vamos a referir a él no pasando solamente por lo que tiene que ver con la creación de la bandera, pero sí poniéndola como el pináculo, el punto más alto de lo que sería toda una campaña o una vida, porque prácticamente no se puede despegar a Belgrano en sus campañas, en sus acciones militares, en sus acciones políticas, en sus acciones educativas, de lo que fue su vida. Entregó, digamos, todos sus años a la formación de lo que él soñó como una patria, ¿no? Como una patria que lo cobijara no como padre, sino como un buen hijo, diciendo que antes de ser un padre de la patria prefiriera ser un buen hijo de la misma. La creación de la bandera, decimos, fue el pináculo de la historia de Belgrano, cuando aún todavía le faltaba establecer varias campañas militares, ganar batallas en la lucha por la independencia y litigar también en la declaración de nuestra independencia en 1816. La creación, el establecimiento de un símbolo que de él se desprendieran todas las ideas que traídas o incorporadas en su personalidad y en su formación con las ideas del iluminismo, con estas ideas progresistas, que de tan progresistas en la España y en la Universidad de Salamanca, donde se formó, ya eran de algún modo perseguidas o censuradas por querer romper con un status quo, para romper con las tradiciones más arraigadas. Inclusive, previas a la Revolución Francesa, estas ideas fueron incorporadas también a su acervo por Manuel Belgrano. Vuelto a su Buenos Aires natal, establecido como secretario de ese consulado creado en 1766, ya en los últimos años del siglo XVIII, promueve creación de escuelas de navegación, escuelas de dibujo, con el aval de la metrópoli y bajo no el pretexto, sino el argumento de que la formación de criollos, la formación de hombres y mujeres nacidos en la colonia iba a fomentar o iba a enaltecer la presencia de la metrópolis colonial en estas tierras, en el virreinato del Río de la Plata. Belgrano tuvo una vida pública
muy conocida, muy escrita, muy difundida. Tuvo una vida privada en la cual nosotros no nos vamos a inmiscuir porque forma parte de aquella vuelta que se le pretende dar a la historia de aquellos precursores, de esos hombres y mujeres tan grandes que hicieron de esta nuestra patria. Pero para repasar sus acciones arrancábamos con la creación de la bandera, la creación de las baterías, Libertad e Independencia en Rosario en 1812. 1812, un año que lo puso a Belgrano a la cabeza de la lucha por la independencia, de la formación de la soberanía de nuestro territorio, esa germen de la independencia que sería un poco marcada en 1815 con la independencia de los pueblos libres y después en 1816, antes la Asamblea del año 13 que ya tomó su escarapela, su bandera como símbolos que iban a ayudar o que iban a permitir aglomerar, agrupar, aglutinar a aquellos que con ideas pretendían o querían conformar una tierra libre, una patria justa. 1812 lo encuentra a Belgrano desobedeciendo en su primer, o no sé si fue el primer acto de rebeldía, porque nos podemos retrotraer a la creación de esas escuelas y las acciones que hacía Belgrano, incluso desde dentro mismo del consulado, pero desobedeciendo la idea de arriar el paño blanco y celeste, manda a confeccionarlo, lo enarbola en Rosario, manda a confeccionarlo en Jujuy, lo manda a bendecir, inclusive contrariando las órdenes del gobierno centralista de Buenos Aires, en un Jujuy que lo iba a recibir y lo iba a esperar como uno más de aquellos que intentaban y no podían parar el avance de los realistas. Un Jujuy que tomó conciencia, con ayuda, con coerción, con convencimiento de que la única forma de liberarse del yugo español era atendiendo las ideas de un estratega, de un jefe militar, como lo fue Manuel Belgrano. Una de las acciones que aún hoy en distintas academias militares, academias de historia, se compara con algunas de las acciones militares más jugadas de la historia fue el éxodo jujeño. Ese arrasamiento de la tierra, o ese dejar una tierra arrasada para que el enemigo no pudiera avanzar y en su avance no encontrara los recursos necesarios para sostener esa lucha invasora, fue, entre otras, una de las ideas que Manuel Belgrano llevó a cabo y lo llevó a tener, con la colaboración, por supuesto, del pueblo jujeño, del pueblo salteño también, de Martín Miguel de Güemes, victorias arrolladoras, por decirlo de alguna manera, la batalla de Salta, la batalla de Tucumán, que llevaron al éxito del Ejército del Norte. Inclusive en su entrevista con el general San Martín tienen esos intercambios donde se ponen ellos a la disyuntiva de seguir con la batalla en el norte, de tomar las armas para cruzar la cordillera e ir a Chile, de dejar el mando del ejército, cosa que haría tiempo después, ya cuando la salud de Manuel Belgrano no se lo permitiera, con sus últimos hilos de energía, recién ahí abandonó la lucha. Podemos decir que la abandonó físicamente, no la abandonó jamás Manuel Belgrano hasta su último momento. Hecha esta introducción, hablamos del Instituto Belgraniano de Villa María y hablamos del Instituto Nacional Belgraniano y hablamos de Manuel Belgrano, 200 años del paso a la inmortalidad, porque próceres o precursores de tamaña figura no mueren, sino que se encuentran presentes en la historia y en la identidad de todos los argentinos y de las argentinas que se cobijan bajo sus creaciones, bajo la bandera blanca y celeste, bajo la escarapela. Antes de la Revolución de Mayo
Ya siendo secretario de Consulado, Manuel Belgrano promueve, como decíamos, creación de escuelas, promueve la educación porque es pionero en las ideas de educación de las mujeres, del rol social de las mujeres, de su presencia en la política y por supuesto también en la educación. Hay que contextualizar, estamos hablando de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Una idea progresista en ese momento era simplemente pensar que una persona tenía derecho a ser educada y una persona, una mujer también. Estamos hablando de fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Hay que contextualizar los momentos porque también podemos decir, bueno, Belgrano realizó acciones, inclusive en el contexto del éxodo jujeño se produjeron algún fusilamiento, algún castigo de aquellos que no cumplían con las órdenes. Estábamos hablando de un estado de guerra, de un estado de batalla excepcional, hace más de 200 años. Era otra la realidad, era otra la idiosincrasia, eran otras las acciones que se realizaban. Protector de los pueblos originarios, primer constitucionalista general de la independencia hispanoamericana. Estamos hablando de términos muy grandes, ¿no? Precursor del panamericanismo. ¿Por qué Belgrano? Belgrano promovió que el acta de la independencia, de la Declaración de Independencia del 9 de julio de 1816, no solamente se transcribiera en el idioma oficial, en el español, en el castellano, en el que aún heredamos y sabemos muchas veces dar buen uso de él, sino que se trasladara y se tradujera a las distintas lenguas originarias, al aymara, al quechua, para que todos los pueblos que habitaban las regiones que todavía estaban en lucha y en pugna por expulsar al colonialismo, por expulsar a las fuerzas de invasión, a las fuerzas de ocupación, tuvieran la información y generaran la conciencia de que se iba a generar, se iba a producir una liberación y íbamos a tener un territorio libre, un pueblo libre. Creador de la bandera nacional de la libertad civil, porque hablamos de nuestra bandera y siempre volvemos sobre ella como el paño blanco y celeste que nos cobija, pero ha sido una bandera de guerra, fue una bandera de guerra en su nacimiento. En cambio, la bandera de la libertad civil, el paño blanco y celeste con el escudo creado en el norte por Manuel Belgrano, es una de las primeras enseñas civiles que tuvo nuestra tierra y nuestro país. Podemos hablar de economía en las ideas de Belgrano. ¿Cómo no referirnos cuando promueve o previene o pide el libre comercio entre las provincias unidas del Río de la Plata, lo que al levantar fronteras en lo comercial las haría más libres, independientes, inclusive en el intercambio entre ellas de sus productos. Hay algunas frases o algunas referencias al pensamiento económico de Belgrano que, bueno, cito este pensamiento de Víctor Ernesto Rodríguez Rossi, que dice: si la riqueza de todos los hombres tiene origen en la de los hombres del campo, y si el aumento general de los bienes de la tierra hace a todos más ricos, es de interés del que quiere proporcionar la felicidad del país que los misterios que lo facilitan se manifiesten a todas las gentes ocupadas en el cultivo de las tierras y que el defecto de la ignorancia tan fácil de corregir no impida el adelantamiento de la riqueza. También, en cuanto al comercio, dice: apenas el hombre se dedica a cultivar la tierra cuando ésta le presenta abundantes cosechas, pero si tuviesen valor, recompensaría su trabajo con exorbitantes ganancias. Pero este valor no es posible que lo tengan mientras no haya consumidores o se supla su falta. La agricultura solo florece con el gran consumo, y ¿cómo lo habrá en un país aislado y sin comercio, aun cuando se pudiese encontrar el mundo como el que yo he propuesto? Así es
que los economistas claman por el comercio, que se atraigan a los extranjeros a los puertos de la nación agricultora, pues la prosperidad de aquellos deba construir a la de éstas. Con ellas se multiplican los hombres y por consiguiente los consumidores. Estas dan más valor a las tierras y aumentan el número de los hombres que trabajan. Por citar un pensamiento escrito por Manuel Belgrano en cuanto a la producción, al comercio, al agregado de valor. Parecen palabras que nos aparecen como muy recientes y sin embargo, celebrando o conmemorando los 200 años de la muerte de Manuel Belgrano, leyendo y enterándonos de que lo dijo y lo escribió, nos enteramos de que son mucho más antiguas, mucho más previas a nuestra historia reciente, estos conceptos vertidos por Belgrano sobre el comercio, sobre la educación, la creación de las escuelas, su última voluntad, por decirlo de alguna manera, de la creación de 3 escuelas con los dineros que el gobierno de su propia nación le adeudaba por sus campañas heroicas, achacándole más culpas a los pocos fracasos y desconociendo los grandes éxitos militares y estratégicos que llevaron a la consolidación de las Provincias Unidas del Río de la Plata, previo a distintas luchas intestinas que se dieron por ideas distintas a las de Manuel Belgrano. Creo que en este bicentenario de su paso a la inmortalidad es un deber de nosotros como villamarienses, como cordobeses, argentinos y argentinas, de recordarlo, tenerlo presente y pensar en un Manuel Belgrano vivo que en un contexto, en una coyuntura como la que vivimos en estos días, exprese sus pensamientos y nos llegue al corazón en colores blanco y celeste. Un mensaje para todos quienes nos encargamos o estamos con el compromiso de difundir el legado belgraniano, de mantenerlo y de difundir sus valores también, es releamos a Belgrano, repasemos a Belgrano, veamos su vida, salgamos de los canales habituales de la historia y de la historiografía y tratemos de entenderlo en su contexto y extrapolarlo al momento en que vivimos hoy. Seguramente con más de un tema, con más de alguna situación actual que se vive, que se discute o que se promueve, nos sorprenderemos de encontrarlas con mucha claridad en el pensamiento de Manuel Belgrano. Conmemoremos su paso a la inmortalidad, embanderémonos todos en este junio de 2020, año del general Manuel Belgrano. Muchas gracias.